Quiero agradecer por la organización de esa reunión y la hospitalidad. He tenido unos días muy agradables y he disfrutado reunirme con varias personas y quiero agradecer a Lilia por la organización. Yo hoy hablaré del enfoque sistémico en la prevención de la obesidad y diabetes. En muchas maneras ahí se conjuntan muchos temas que se han discutido en los últimos días, en el último día y medio. Parece que hay problemas con el control. Gracias. Entonces, primero nos preguntamos cómo la obesidad y la diabetes son un problema sistémico. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, lo que muchos de ustedes saben, la obesidad es una epidemia global y ya no se limita a un país o varios países y tampoco está limitado a un grupo de países que tienen características socioeconómicas particulares. Entonces, está afectando a 1.5 mil millones de personas en todo el mundo y afecta a todas las regiones del mundo y todos los niveles de ingresos. 65% de la población mundial viven en un país donde el sobrepeso y la obesidad mata a más personas que la falta de peso y afecta a todos los grupos etarios y tiene consecuencias de amplio alcance. Hemos escuchado algo de las consecuencias psicológicas, económicas, así como sociales. Entonces, provoca muchas inquietudes, no solo para el futuro, sino para la persona misma también. La obesidad resulta a partir de sistemas complejos interrelacionados. Esta gráfica trata de ilustrar los factores y relaciones que participan en la obesidad. Por ejemplo, hay efectos culturales, conductuales, sobre la red social, ambientales, políticos, económicos y culturales. Esto no es una lista exhaustiva, solamente ilustra algunos de los factores clave y relaciones. Si tomamos las pláticas de ayer y las colocamos aquí junto a algunos de esos factores, traté de hacerlo, pero uno de los retos es que, como pueden ver, muchos de los distintos factores están superpuestos. El doctor Herman habló de la biología, pero que a su vez se interrelacionan con la conducta, la cultura. El doctor Mozaffarian se enfocó lo que comemos específicamente. Eso está relacionado con la conducta, con el ambiente, la red social, la biología. El doctor Spildener habló un poco de los efectos de la experiencia maternal y se superpone con biología, conducta y redes sociales. El doctor Gittelson y el doctor Ewing hablaron del entorno alimenticio y físico también. Y esto se interrelaciona a su vez con la política, la red social, la conducta y la biología. Y el doctor Hernández habló mucho de los factores económicos, pero también de la política. Entonces, de muchas formas, este grupo de ponentes subrayó el hecho que las cosas están interrelacionadas. No podemos analizar la obesidad y decir es provocada por esta relación o este factor específicamente. Es un tema sumamente complejo. Entonces, ¿a qué nos referimos con un sistema? Un sistema esencialmente es una recopilación de componentes que interactúan unos con los otros o están relacionados. Entonces, puede haber un sistema de personas, de organizaciones, uno de objetos, animales o lo que sea, pero cada uno de esos componentes no existe aisladamente. Hay todo tipo. Son todos parte de una red de conexiones. Una de las cosas claves que hay que recordar, si se afecta a uno de los individuos en el sistema, número uno, tienes que considerar que también se afectan todos los demás componentes, los individuos, y también viceversa. Entonces, con la obesidad,
podemos hacer un gran esfuerzo para convencer a un individuo porque hacer ejercicio, comer mejor, mejorar la dieta. Pero si tomas a esa persona y la devuelves a su entorno social, su entorno alimenticio, de actividad físico y cultural, esto puede ser muy difícil de cambiar. La persona puede darse cuenta que tiene que mejorar su actividad física o su dieta. Sin embargo, hay mucha presión y muchos sistemas involucrados que afectan a esta persona que lo hacen muy difícil de cambiar, aun cuando la persona tiene buenas intenciones y está muy dedicada al cambio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de no utilizar un enfoque sistémico, no considerar que hay una gran interrelación en un sistema muy complejo? Primero, no contemplar el sistema nos hace colocar curitas en vez de encontrar una solución. Cuando digo curitas, hablo de políticas o intervenciones que cambian un aspecto del problema, pero no cambian el problema subyacente. Entonces, muchas veces hay una solución que funciona por un corto plazo o por un pequeño sector de la población, pero no es un efecto duradera. Entonces, la caja segunda que dice soluciones no sustentables es un problema. Es decir, que en pocos años puede verse un cambio, pero luego pueden revertirse esos cambios. Peor aún, las cosas pueden empeorar en el largo plazo. La caja central dice que no detectamos efectos secundarios y terciarios. Es decir, cuando no consideramos todo el efecto, no vemos los efectos del cambio. Y a veces esos efectos secundarios y terceros pueden darse de inmediato o con el paso del tiempo. Entonces, nuevamente podemos decir, esta solución está funcionando, pero ¿funciona realmente en el largo plazo? Peor aún, puede haber consecuencias no intencionadas. Entonces, hay muchos ejemplos donde se realiza un cambio y piensas que es para el bien, pero de hecho puede tener un efecto contrario. Por ejemplo, si tratas de promover actividad física, eso requiere también cambios dietéticos y no siempre sucede así, sobre todo cuando la persona hace mucho ejercicio y come más. Entonces hay consecuencias no intencionales en muchos otros supuestas soluciones. Entonces también se invierte tiempo, esfuerzos y recursos en utilizar prueba y error. Es decir, si no vemos la conexión de todo el sistema, tal vez no tenga el efecto intencionado, aun cuando invertimos mucho en la solución. Entonces es mejor tener una idea de la interconexión de las cosas y de las consecuencias potenciales antes de instrumentar una intervención. Entonces, hay muchos ejemplos de sistemas complejos. Casi todo, de hecho, que nos encontramos en el día a día es parte de un sistema complejo, así como lo es algunos aspectos de los sistemas de transporte que se mencionaron ayer. Los sistemas de transporte son muy complejos, los sistemas de manufactura, los financieros, ecológicos, meteorológicos o aeroespaciales. Muchos de esos campos profesionales han adoptado un enfoque sistémico para sus problemas desde hace mucho y lo voy a ilustrar más adelante. Pero comparándolo con la medicina y el sistema de salud público, ha sido un poco más lento para tomar el enfoque sistémico, porque en muchas maneras la obesidad, que es un problema de salud público, tiene muchas de las complejidades inherentes a estos sistemas mencionados y son buenos candidatos para abordar estos problemas con un enfoque sistémico. Una forma de abordar los problemas de los sistemas es el uso de modelos matemáticos y de computación. ¿A qué me refiero con eso? Cuando digo modelos de computación, no me refiero a lo de la izquierda, una laptop, sino este tipo de modelo a la derecha. Cuando le digo a la gente, le digo que soy modelada
computador y dicen, ¿estás seguro? Como que me voltean a ver, ¿no? Y me refiero entonces siempre a los modelos computacionales. Los modelos nos pueden ayudar a entender los sistemas complejos. El modelado trata sobre todo de tomar un proceso, situación, proceso, sistema o decisión y desarrollar una representación computacional de esta situación, proceso, sistema o decisión. Entonces, estos modelos son muy distintos de lo que hacemos. Si lo pensamos, muchas veces hacemos modelos en el día a día. Cada pregunta, cada aspecto, cada decisión que tomamos día a día, la modelamos en la mente. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy al trabajo? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Voy al gimnasio o debo escuchar esa plática, asistir a ella o no? Todas esas cosas, inconscientemente o conscientemente, lo modelamos en la mente. Entonces decimos, si tomamos el ejemplo de debería escuchar al ponente, en ese momento en la cabeza piensas, bueno, si escucho, puedo obtener tal ganancia, pero también tiene el costo. Si no escucho, tal vez puedo pensar en otras cosas y con un mejor resultado. Entonces, hacemos todas esas ponderaciones para tomar una decisión, pero no lo pensamos conscientemente porque esas decisiones son muy rápidas y nuestro cerebro es muy complejo. Pero lo que hacen los modelos computacionales es como hacer todas esas decisiones que tomamos mentalmente y las grafican en la computadora, o también se puede representar en un pizarrón y podemos ver cómo tomamos esas decisiones a nivel sistémico. Ilustra un entendimiento del sistema y de las relaciones sistémicas y cómo interactúan esas cosas. Entonces, no es algo demasiado complicado, como cosas que hay en una caja desconocida. Lo hacemos día a día, utilizamos estas técnicas. Entonces, uno de los ejemplos es la meteorología. Ya han visto los mapas climáticos y como saben, no siempre son atinados lo que nos dicen del clima, pero para entender el clima se hacen modelos de computación o simulaciones. Si vemos entonces el mapa del clima, tratan de generar un pronóstico con base en la temperatura en el piso, el terreno, los patrones del viento, la configuración de las nubes, presión, las olas del océano. Entonces hay muchos datos que se tienen que integrar y conectar para darte el mapa del clima o el pronóstico, o para decirte dónde se pueden presentar huracanes o cómo van a darse los tornados. Entonces todas estas cosas complejas son difíciles de digerir y procesar con un solo cerebro humano. Se necesita un grupo. Por eso los modelos de simulación han transformado la meteorología. Ya no se hace nada manualmente y muchos de esos elementos de datos son variables y muchas veces son difíciles de encontrar. Entonces es también aplicable a los problemas de obesidad y de salud pública. Muchos datos pueden ser difíciles de conseguir y algunos ni siquiera sabemos cómo recopilarlos. Entonces necesitamos muchos elementos para crear ese tipo de modelos. Los modelos también pueden ser un puente para la investigación. Lo que quiero enfatizar es que los modelos de computación no sustituyen otros tipos de estudios, sino facilitan y mejoran los distintos estudios. Entonces, cuando una inquietud de mucha gente es que si utilizamos un modelo, tal vez me reemplaza a mí, a mis decisiones, etcétera. Muchos modelos de simulación que hemos visto en otros campos han mejorado otras metodologías y estudios. Entonces, por ejemplo, si vemos todo este continuo que va de una necesidad o idea hacia una política práctica, el modelado puede diseñar estudios prospectivos y retrospectivos, pueden dirigir qué tipo
tipo de datos necesitamos. Haces un modelo y decimos, tengo todas esas contribuciones para el modelo, pero me faltan esos otros datos, y pienso que con base en la simulación inicial, estos datos van a hacer una gran diferencia. Nos ayuda a priorizar los datos. El primer instinto siempre es recopilar la mayor cantidad de datos posible, pero eso a veces puede quitar mucho tiempo, y un modelo puede dirigirnos, guiar la priorización de la recopilación de datos. Y luego tenemos estudios retrospectivos que son muy fuertes, pero también tienen debilidades. La disponibilidad de datos puede ser un problema. Podemos hacer un modelo para dirigir la recopilación de datos. También la manera de generalizar. Si haces un estudio en la Ciudad de México, no siempre aplica a otras ubicaciones en México, a otros países. Si aplica a Londres, Tokio o Los Ángeles, podemos hacer un modelo basado en los datos de en un lugar y aplicarlo a otros. Muchas veces no se cuenta con los datos detallados que se requieren para tomar una decisión. Entonces podemos utilizar un modelo para ver cómo afectan las cosas. En los estudios prospectivos hay retos similares. Pueden ser muy costosos, entonces tal vez queremos planear el estudio prospectivo con modelos computacionales antes de invertir en el gasto. Y también puede haber problemas éticos y legales. He hecho modelos en enfermedades infecciosas y, como todos sabemos, es muy difícil que se autorice un estudio donde se libera una enfermedad infecciosa para ver qué pasa. Entonces, muchas veces es más conveniente hacerlo en computación para probar los efectos. Y eso también es aplicable a la obesidad. ¿Qué es un enfoque sistémico? Realmente es un proceso iterativo, no es solamente una idea de vamos a hacer un modelo y ya lo acabamos y ya está todo, ¿no? Ya tenemos el resultado. De hecho, es un ciclo en donde primero creas equipos multidisciplinarios, como indicado arriba a la izquierda, y luego puede este equipo en su conjunto crear modelos matemáticos y computacionales para representar el tema de interés. Por ejemplo, quisiéramos analizar una escuela en particular, una ciudad o comunidad, y quieres entender cuál es la situación en términos de la prevención y control de obesidad. Entonces se crea el modelo para representarlo, y esto ayuda a elucidar factores y relaciones importantes, puede guiar y priorizar la recopilación de datos, y también permite probar distintas políticas e intervenciones. Y toda esa información puede ayudar a informar a los tomadores de decisiones clave. Lo que quiero enfatizar es que es de gran ayuda que los tomadores de decisiones se involucren en el proceso en un momento muy temprano. Uno de los retos cuando desarrollamos un modelo y lo muestras a alguien y no entienden cómo se desarrolló y no entienden las hipótesis y problemas que forman parte del modelo, tal vez no confíen en él o tal vez no sepan cómo interpretarlo. Entonces, si logras que los tomadores de decisión participen en la construcción del modelo, puede lograr una mayor aceptación y para que ellos, como dicen, contribuye a ese modelo, entonces es mucho más probable que confíen en sus resultados, y también pueden dar aportes muy claves, porque otro reto es que puedes tener un modelo creado aquí por un grupo de personas y aquí puedes tener la realidad o la vida real y las personas que toman la decisión, y el modelo tal vez no represente todo, pero si participan en un momento temprano pueden asegurar que el objetivo del modelo sean aquellas decisiones importantes y clave. Y con todo esto se diseña e instrumentan las intervenciones, y todo ese proceso involucrado en la creación del modelo y las pruebas te da otros datos adicionales que puedes utilizar para actualizar el modelo. Entonces es un ciclo. El primer modelo puede ser un modelo muy burdo o muy general, pero sigues mejorándolo, y entonces ese modelo se convierte en uno más útil para la toma de decisiones más adelante. Entonces solamente quiero mencionar rápidamente el Centro Global de Prevención de Obesidad, o GOPC. Tiene un
enfoque sistémico y sentimos que es un problema global, y siendo así necesitamos un enfoque global porque hay distintas culturas en todo el mundo que se están interconectando a través de la comunicación, los viajes, la internet y todos esos aspectos. Entonces no podemos analizar un solo lugar aisladamente, sino lo tenemos que conectar. Entonces lo que pasa en México es muy importante para los Estados Unidos, para países en Europa, en Asia y viceversa. Todos estamos interconectados de cierta forma. Entonces, entender qué está pasando en los distintos países es muy importante para cada país y cada individuo, porque así se puede lograr una solución sistémica. Este enfoque sistémico también abarca más disciplinas. Y conectando esas disciplinas crea un entendimiento profundo de la diabetes y de la obesidad y la prevención. Entonces aportamos nuevas ideas y enfoques que se combinan con experiencia muy profunda y generan nuevas soluciones como herramientas computacionales. Y también es importante crear un puente entre investigación, educación, política y acciones. No son puntos separados. La investigación tiene que ajustarse a lo que se requiere en cuanto a políticas y en el escenario de la toma de decisiones, y también tiene que informar la investigación y viceversa. Y la educación es muy importante porque tenemos que capacitar la generación actual de las personas que toman decisiones, al igual que las que lo harán a futuro. Un ejemplo de un enfoque sistémico exitoso en los Estados Unidos fue el desarrollo espacial. Y no solamente se confió en ingenieros y científicos, sino también colaboraron psicólogos y muchas otras disciplinas, porque se dieron cuenta que era muy importante para que se creara un programa espacial exitoso, porque había también muchos aspectos psicológicos que se había que tomar en cuenta. Si tomas un astronauta, lo llevas al espacio y ahí tiene que separarse de su red social, tienen cambios físicos al estar en el espacio. Entonces, si pueden ajustar, no importa cuán poderoso o cuán moderno sea tu cohete o tu estación espacial, hay un riesgo de falla si no tomamos en cuenta todos los componentes. Y ahí entendieron que se requería un enfoque sistémico, y nosotros utilizamos esto también en la obesidad. Este enfoque incluye la escuela de medicina, también la escuela de ingeniería y de negocio. Estos son algunos de los miembros del GOPC. Quiero mencionar algo. Tenía una lámina del equipo de modelado, pero lo tuve que quitar. Está también John Gills, y él describió el proyecto y asiste aquí. Describe muchos de los esfuerzos basado en agentes en Baltimore, que voy a ilustrar más adelante. Aquí tenemos a E.I. Lewis en la parte central. Es la coordinadora de un equipo de modelado basado en agentes, y Cadusa, quien se encuentra ahí junto a Eli, y es un profesor de ingeniería y tiene mucha experiencia en ciencia sistémica en muchas áreas, y ha también ayudado en la creación de nuestros modelos. También se me olvidó Lynn, ella ha hecho gran parte de la programación. Tomemos un ejemplo de un enfoque sistémico. El laboratorio de población virtual es un modelo de simulación de una comunidad, una ciudad, en donde representamos todos los aspectos clave de esta ciudad o sitio. No sé cuántos de ustedes conozcan SimCity o Second Life, que son modelos de simulación. Y este es similar. Desarrollamos uno para Baltimore y es basado en agente. Cuando comento que es basado en agente, hay agentes computacionales que representan personas. Entonces son personas virtuales con distintas características en cuanto a género, edad, índice de masa corporal, etcétera. Y también tenemos
representación de fuentes de actividad física, de alimentos o de hogares. Por ejemplo, en el laboratorio virtual de Baltimore, por ejemplo, una parte es el modelo de vida B que mencionó Joe, que es la representación de áreas o vecindarios de bajo ingresos en Baltimore. Y eso es lo que pasa. Tenemos la representación virtual de hogares, escuelas y fuentes de alimentos y centros recreativos, y tenemos muchas distintas personas virtuales que salen de su hogar a la escuela y después de la escuela dicen voy a comer en una tiendita o comprar algo en el súper o una comida para llevar, y también vayan a un centro recreativo para tener actividad física. En ese proceso pueden caminar a distintos lugares y pueden también gastar calorías durante la caminata. En cada agente computacional tiene un modelo metabólico, ingiere calorías. Y este modelo se desarrolló en Baylor. Ingieren calorías y miden las calorías con base en la actividad física, y esto determinará cada día cómo esta persona o el niño se ve afectado en su masa corporal. Hay algunos de los cálculos que se hacen, no voy a entrar en detalle, pero después lo puedo esclarecer si gustan. Y cada fuente de alimentos tiene una calificación de salud y se basa en la infraestructura de la tienda, la capacitación de los dependientes y también la composición del inventario de alimentos sanos. Y los agentes o cada una de esas personas virtuales tiene una conducta adaptiva. Cada niño virtual tal vez empiece con una preferencia de comida saludable, pero va a una tienda de alimentos y tiene muchos alimentos sanos. La próxima vez este niño es más probable que vuelva a comer sano, y lo también aplica al revés. Si come comida no sana un día, es más probable que que haga lo mismo al día siguiente. Es una representación de la conducta adaptiva, y con base en estas calorías y el modelo metabólico, esto se superpone con las curvas de crecimiento estándar, y así se determina si el aumento de índice de masa corporal es mayor a esta curva o no. Entonces hay variaciones diarias debido a la ingesta y gasto calórico diario de estos niños. Otra cosa que hablamos también, trabajamos con poblaciones sintéticas desarrolladas por RTI, donde esencialmente tomamos los datos del censo en los Estados Unidos y creamos una población virtual de todos los Estados Unidos, asignada a distintos hogares. Entonces hay una persona real en Estados Unidos representada por una virtual. Y con toda esa información podemos crear un modelo de simulación y vamos a ver si eso funciona. Es una representación gráfica. Y como pueden observar, hay todos estos niños virtuales que salen de la casa a la escuela, a distintas fuentes de alimentos en distintos lugares, y se basa en los algoritmos que describí anteriormente. Es una visualización para darte una idea de lo que pasa. Es una representación de una parte central de la ciudad de Baltimore con enfoque en lugares que se evaluaron como desiertos alimenticios. Quiero dar un ejemplo de cómo podemos llevar una política de intervención y probarla dentro de ese modelo. Analizamos el impacto de los alimentos. Cada tienda tiene que tener una cierta cantidad de productos alimenticios en cuanto a contenido proteínico, lácteos, etcétera. Y es un ejemplo de Minneapolis. Estos son algunos de los parámetros, y uno de los aspectos clave es que la construcción de este modelo iba mano a mano con la recopilación de datos
que se hacen en el Baltimore Project. Entonces tenemos datos reales de Baltimore para calibrar el modelo y estos son algunos ejemplos de esos datos. Y también esto se mostró tal vez ayer, es la visualización del modelo B-Life, donde se muestra el número 3, que muestra los distintos puntos que puedes cambiar en cuanto a características, en cuanto a fuente de alimentos, ubicaciones o niños, y ver cómo afecta el modelo. Y la etiqueta 4 muestra los resultados después de las simulaciones. Entonces, es un resumen muy rápido de algunos de los resultados. Pueden ver las 3 líneas distintas, pueden ver el eje X, que es el tiempo en años. Corrimos una simulación por varios años, y el eje Y es el índice de masa corporal en percentiles. Y arriba se muestra qué pasa con el percentil cuando no hay políticas que afectan los vegetales, que incluyen vegetales. Y la de abajo, cómo afecta cuando se crea una política sobre la ingesta de vegetales y hay promociones al respecto. Como pueden ver, hay una caída a lo largo del tiempo en el percentil del índice de masa corporal. Si agregamos anuncios como pósters, etiquetas y sesiones interactivas que promueven toma de decisiones sanas en cuanto a ingesta de alimentos, eso lo vemos representado en la curva negra. Entonces sugiere que cuando tenemos una política al respecto, con el tiempo se ven beneficios en el índice de masa corporal promedio, cuando se integran los vegetales y productos básicos. Y vemos la robustez de esos resultados en los distintos supuestos. Es un rápido ejemplo del uso de simulaciones para evaluar políticas. En resumen, la obesidad es el resultado de muchos sistemas complejos. Entonces, no va a haber una relación de causa-efecto sencillo, como todos vimos y sabemos. El enfoque sistémico también ha transformado otros campos. Sentimos que la obesidad es un campo donde ha llegado el momento de tomar estas técnicas y tratar de transformar la lucha contra la obesidad. El enfoque también involucra varias disciplinas no tradicionalmente asociadas con la obesidad. Hay una colaboración iterativa también con los grupos de interés. Hay que conjuntar investigación, educación política y medidas, y hay que tomar un enfoque global para ver cuáles son los grupos de interés y cómo podemos conjuntar todos los grupos para encontrar una solución de ganar-ganar. No necesariamente necesitamos una solución que ayude a un grupo y no a otros, sino podemos tener un impacto sobre toda la población usando un enfoque sistémico. Pensamos que puede transformar, de hecho, el control de la obesidad, como lo ha hecho en otros campos. Estamos en la cúspide de una nueva era en la evaluación de cómo podemos abordar el control de la diabetes y de la obesidad. Quiero agradecerlos por escucharme. Espero que hayan tomado la decisión de escucharme, y si no, también está bien. Quiero agradecer por reunir este grupo distinguido de ponentes. Pienso que todos nosotros hemos subrayado que el involucrar todas las disciplinas ilustra cómo depende la solución de un enfoque sistémico. Y también agradezco a la Fundación Nestlé por la organización.